Sobre la educación, repitamos y retomemos entonces dos conceptos y avancemos. El primer concepto, para retomar, la educación católica de los hijos es parte del fin primario y principal del matrimonio, tener niñitos y buscar criar hijos santos, intentar que los hijos lleguen a la santidad. Y ya habíamos dicho que si lo consiguen en los hijos, probablemente los papás también habrán llegado a la santidad. Nadie da lo que no tiene. El segundo concepto que queríamos recordar para avanzar, con respecto a los hijos, pero en realidad en todas las cosas, debemos saber que las cosas de Dios son hermosas, sí, y además son perfectas. Las cosas de Dios son perfectas. Y en el tema de los hijos, entonces, es cantidad y calidad. Muchos hijos y santos hijos. Muchos y buenos. Familia numerosa y santos niños. Niños súper bien educados. Niños súper bien educados. La semana pasada habíamos hablado casi en forma principal sobre el noviazgo. Avancemos entonces ahora. Primer tema, la educación integral. La educación de sus hijos, evidentemente, tiene que ser una educación integral, siempre y también, evidentemente, una educación según Dios y una educación según la religión, nuestra santa religión católica. Somos alma y cuerpo, pues alma y cuerpo debe estar abarcados por la educación. Por un lado, buenos hijos de Dios. Por el otro, en tantas cosas para desarrollar, el varoncito tiene que ser bien varón. Un niño tiene que ser bien varón. Y las nenitas, bien femeninas. Debemos hacer buenos ciudadanos para el cielo, para Dios, y debemos hacer buenos ciudadanos para la patria, aquí abajo en la tierra. Buenos patriotas para Colombia, y Colombia evidentemente también entendida según Dios, la patria, por supuesto. Primero que nada, entonces, el tema religioso. Dios primero. Nuestra santa religión católica primero. Se relaciona con lo que decíamos de hacer hijos santos. El buen ejemplo en estos temas tiene que comenzar, es evidente, por el papá. El buen ejemplo tiene que comenzar por el jefe de la familia. Si un papá no es religioso, si el papá es liberal, si el papá es medio ateo o ateo y medio, peor. Si el papá nunca reza, si el papá no va a misa, si el papá no reza el rosario, si el papá, peor aún, se burla, a veces pasa, de la religión católica, o si el papá está en cualquiera de las falsas religiones, de los judíos, de las sectas protestantes o cristianas, etc., ¿qué se puede pedir a los hijos? Sentido común. Normalmente los hijos van a salir iguales o peor que el papá. El papá tiene que ser el primer buen católico. El Papa tiene que ser la máxima autoridad religiosa dentro de la familia. Tiene que ser el Papa, no solamente el Papa, sino que ser el Papa de la familia, la máxima autoridad religiosa. Y debe ser el primer interesado en cumplir con Dios. La oración de cada día, la bendición de los alimentos, ver que todos y cada uno rece su Santo Rosario a diario, evidentemente no los hijos pequeños. El Papa debe ser el primer interesado en llegar temprano al horario de la Santa Misa. Son cosas básicas, con más razón los domingos. Otro tema en eso de la educación integral, y que hace muy bien, hay que revivir esa hermosísima costumbre antigua, católica, tan sana y tan santa, de leer libros a los hijos. Ya nadie lo hace. Nuestras abuelas, nuestros papás nos leían libros. Y sobre todo las vidas de los santos, a los hijos pequeños y a los no tan pequeños. Es sanísimo y santísimo sentarse a leerle un libro al niño. Nadie lo hace ya. Y creo que los adultos todos todavía llegamos a vivir eso. Nuestras abuelas nos hacían sentarnos, leían un librito. Nadie lo hace ya. Y más las vidas de santos. Y a los no tan pequeños también.
Enseñar, otro tema, también ya lo dijimos la semana pasada, pero tan solo lo repetimos, enseñar sobre la crisis de la Iglesia, sobre la religión moderna del Concilio Vaticano II. Sus hijos no saben nada, los papás casi no saben nada, no tienen convicciones. Otro tema, a los hijos se les tiene que exigir que no sean perezosos, que hagan el desarrollo de sus facultades intelectuales, en vez de estar, por ejemplo, todo el día encerrados en su cuarto y a veces toda la noche, está pasando, con los malditos, lo digo así, jueguitos electrónicos, que destruyen mucho o parte de las capacidades intelectuales. Yo tengo que querer a mi hijo sea un tipo inteligente, no un bobo. Estar todo el día con el celular, con el WhatsApp, con el Internet, con el YouTube. Y ni hablemos si ven basuras en esos lugares, o en el colegio con los celulares de los compañeros como está pasando. Pero ¿qué podemos y cómo podemos pretender que los hijos no se envicien con esos jueguitos electrónicos, celulares o videos, o con las películas del Internet, si el mismo padre de familia anda todo el día viendo él esas cosas? Es ridículo. Las palabras, hay que decirles, empujan, pero los ejemplos arrastran. Hay que dar el ejemplo. A veces el papá está todo el día en Internet también. Esas máquinas, otra vez lo digo así, malditas, que han enviciado a todo el mundo, está enviciado. A los hijos también se les debe fomentar, a los varones, todo aquello que les haga crecer una personalidad de verdadero hombre, de varón. Los deportes, por ejemplo, siempre los deportes al varón le hacen un buen influjo para que sea bien varonil. Y son necesarios además para la salud del cuerpo. O salir a cazar con su papá, esas son cosas bien varoniles. O salir a subir cerros con su papá. O hacer largas caminatas por las montañas o por el campo, no sé, ustedes piensen. O tener, muy importante, buenas, largas y santas charlas con su papá. A las nenitas, pues fomentarles que lleguen a ser verdaderas damas. Así tiene que ser una nenita, una verdadera dama. Fomentarles todo lo que es femenino, todo lo que es delicado. Fomentarles todos los buenos modales. Fomentarles el ser elegantes para caminar, para estar en la mesa, el andar bien erguidas. Antes a una niña se le decía que ande derecha. Son todas cosas femeninas. El saber sentarse como una verdadera dama. Todo lo contrario a lo que en nuestro hermoso idioma español le decimos un marimacho. Yo tengo que sacar mi nenita bien femenina. Por otro lado, como lo común es que van a ser mamás, hay que fomentarles a las niñitas, como hicieron nuestras madres y abuelas, o con ellas por lo menos, todos esos hermosos sentimientos maternales para que ya desde niñitas los tengan y quieran ser mamás. Por ejemplo, cuando les compran sus muñecas, comprarles siempre, como era antes, los bebés o bebotes, no sé cómo les dicen aquí, que les fomentan todo lo que es más hermoso y maternal, y no les compren ese prototipo de la mujer moderna, las muñecas Barbie, la mujer moderna, las muñecas Barbie. No les compren las Barbies a sus hijos o cualquier otra parecida. Fomentarles todo lo que es más sano y natural según Dios. Las nenitas, las adolescentes, las jóvenes, además, tienen que saber cocinar. Ya es inadmisible que una mujer ya no saben cocinar las mujeres. Una dama tiene que saber cocinar y cocinar bien. A todo hombre, a todo varón, a todo esposo, le gusta y le gusta mucho que su esposa le haga comidas ricas, pero es evidente. Y para eso, el tema de cocinar, la que las tiene que entrenar es su mamá desde pequeñas. El problema es que hoy en día a veces ni la mamá sabe cocinar ya. Otro tema que creo que es importante.
¿Qué es ser un buen papá y ser una buena mamá? Si bien, evidentemente, van a ser buenos papás aquellos que consigan criar hijos santos, como ya dijimos, no obstante, lo que yo quiero ir acá es ver qué piensa la gente hoy en día, qué es ser un buen papá o una buena mamá. Yo respondo, padre, yo respondo. Bueno, a ver, alumno, diga. Ser un buen papá, la respuesta del hombre. Ser un buen papá o una buena mamá es darle al hijo todos los gustos. Pésimo. Y lo felicito. ¿Sabe qué? Usted va a hacer de su hijo un buen bobo y un total malcriado. Jamás va a ser usted un santo ni un caballero, porque así tiene que ser, un caballero de Dios nuestro Señor Jesucristo. Jamás lo va a conseguir usted. Nosotros somos naturalezas caídas, hemos tenido el pecado original y vamos a llevar, hasta que estemos bien enterraditos, hasta la tumba, nuestras malas tendencias, las vamos a cargar hasta las tumbas. Tenemos malas tendencias, entonces darle todos los gustos. Frente a esa realidad, el buen hijo de Dios, el buen católico se hace con el sacrificio, con el esfuerzo, con la virtud, como Cristo en la cruz, sacrificio, no con la vida regalada y cómoda, o con la vida muelle. Además, la vida muelle, sépanlo, hace medio afeminados o afeminados y medio a los varones. El esfuerzo, la virtud. Y tenemos que estar toda la vida corrigiendo y teniendo a raya nuestras malas tendencias. Yo también quiero responder, padre. A ver, este otro alumno. Ser un buen papá o una buena mamá es comprarle al hijo todo lo que él quiera, todo lo material. Pésimo. Otra vez pésimo, y lo felicito. ¿Sabe qué? Aquí hay otro que va a hacer de su hijo un bobo total, y un bobo muy materialista y tal vez hasta avariento, tal vez. Hay que saber que aún si es que Dios me da un buen pasar, si Dios me lo da, hay que entender que la vida austera, sin estar comprando de todo, eso es lo que nos hace bien. Sin el materialismo. Aunque sí, es cierto también, guardando siempre la debida proporción según el estado y condición social de cada uno. Pero la vida austera, no materialista. Por ejemplo, cuidado con exagerar, las damas son más, cuidado con exagerar en la cantidad de ropa que se compran, o que le compran a sus hijas, o a su hijo. Cuidado también con exagerar en la compra de los juguetes. Ya les conté sobre esa familia a donde yo fui una vez, en algún lugar. Yo entré a la habitación del niño, no se veía el piso, de punta a punta, pero no se veía el piso. Todo lleno de juguete. Pero ¿cómo puede pensar un ser humano que eso le va a hacer bien al hijo? Muy mal por esos padres, sean los que hayan sido. Otro alumno, a ver, ahora una dama va a responder. ¿Qué quiere? Diga usted, dama. Ser una buena mamá es cocinarle al hijo solamente lo que a él le gusta. Pésimo, pésimo, pésimo. Solamente lo que a él le gusta. La felicito, mamá. Usted va a ser otro bobo y jamás va a ser un santo. Jamás va a ser un santo. En la verdadera familia católica, el tema de los alimentos, el famoso no me gusta, tiene que ser una palabra absolutamente prohibida. A ningún hijo se le tiene que permitir usar el famoso no me gusta. Recordamos, disculpen que lo trae de corazón, pero mi propio papá jamás permitió que ninguno de sus hijos diga el no me gusta. Se come todo, se come todo. Todo lo que se sirve en la mesa se come. Eso hace la educación. Le voy a hacer a mi hijo solamente lo que... Porque eso es ser buena mamá. Estamos con todos los conceptos trastocados. Sobre esto, miren, ya les he contado una anécdota, la voy a repetir. En Argentina yo me encargué de los campamentos de niños durante unos 7 años, no me acuerdo si 8. Estábamos 3 semanas y los hacíamos
en medio de la nada total en el campo, y había que comer lo que hay y lo que hay en un campamento. Y ahí se veía cómo, por supuesto, aún nuestras mamás, supuestas católicas, supuestas feligresas tradicionalistas, malcrían y mucho a sus hijos con el tema de los alimentos. Primer almuerzo campamental, me invento la palabra, un montón de niños salían, no me gusta. Pero claro, con las actividades del campamento, los trabajos en medio del campo, el hambre puede más. Y ese no me gusta les duraba como mucho hasta la cena. Y después el primer día comían todo. Uno les tiraba bulones comían. ¿Qué cosa, cómo malcrían? Y después, por supuesto, llegan de nuevo a su casa y tienen otra vez las mamás 11 meses, porque esto duraba casi un mes, 3 semanas, 11 meses para volver a malcriarlo, todo arruinado otra vez. Miren, todo se relaciona con todo. La familia numerosa y la vida virtuosa. Es fácil malcriar al hijo cuando viva la planificación, viva la anticoncepción. Es fácil malcriar al hijo cuando yo tengo un solo hijo o dos. Vaya usted a malcriarlos si usted tiene una familia numerosa. Todo se relaciona con todo. Es fácil decirle al hijo único o a la famosa parejita, decirle todos los días, ¿qué quieren que les haga de comer? Y yo les voy a hacer solamente lo que a ustedes les gusta. Sí, yo le digo, sí, cómo no. ¿Tengo usted 10 hijos? Y a ver si se atreve tan solo, a ver si se atreve, a ver si se anima siquiera a proponer qué quieren que les haga de comer a 10. Todo se relaciona con todo. En 2 semanas la mamá está en el manicomio si hace eso. Nadie aguanta. La familia numerosa, todo se relaciona con todo. Fíjense entonces que al final la familia numerosa casi que a la fuerza, hace crecer en la virtud hasta a la propia mamá. Y a toda la familia en realidad. Hace virtuosa a la mamá y hace virtuoso a los mismos niños. Si no es un caos, no se puede vivir si no. Hay que tener orden en una familia numerosa. Otro tema muy importante, ser respetuosos, la educación católica es ser bien respetuosos, así tienen que ser los niños. Los católicos siempre nos habíamos caracterizado por lograr que nuestros hijos sean bien respetuosos, por lograr que nuestros hijos sean gente muy educada y de muy buenos modales. Pues bien, bienvenidos a otra especie en extinción, los hijos educados. No puede ser. Apuntando al ideal de la educación, el respeto que hay que conseguir de nuestros hijos es un respeto escalonado, es escalonado. En primer lugar y antes que nada a Dios. Yo tengo que educar hijos respetuosos con Dios. Después respetuosos hacia los propios papás y hacia toda la familia en sentido amplio. Los hermanos, los tíos, los abuelos, a veces son muy irrespetuosos con los abuelos. No se puede permitir eso, Después, algo que siempre fue una distinción entre nosotros los católicos y se ha perdido muchísimo, tener respeto hacia las personas mayores. O sea, ya no se inculca al niño que tiene que ser respetuoso con las personas mayores. Siempre se nos enseñó así. Y finalmente, relacionado con toda persona, en realidad hay que ser respetuosos. Primero, entonces, respeto hacia Dios y hacia su religión católica, enseñándole al niño, desde niño, a tomar en serio a Dios y a su catolicismo. Respeto también hacia los sacerdotes, enseñando, entre otras cosas, a tener también una postura respetuosa para rezar. Con mayor razón, por ejemplo, cuando se vienen a recibir la comunión, algunos enanitos vienen en la luna a recibir la comunión. El papá y la mamá le tienen que enseñar que más que nunca tienen que estar concentrados y respetuosos, mirando para todos lados. Ahí está el chico para comulgar. No. Y eso es responsabilidad primera de los papás. Igualmente, enseñarles a ser muy respetuosos cuando están dentro de la iglesia o capilla, guardar silencio allá adentro y comportarse bien. Siempre lo decimos, cuando nosotros los adultos éramos niños, no nos dejaban ni respirar dentro de la iglesia y no nos pasó nada, ni somos acomplejados, no nos pasó nada. No, hoy en día ya no le pueden pedir a los niños que estén respetuosos adentro de la iglesia.
Y si el bebé llora, por ejemplo para los bebés, o hace mucho ruido, pues se lo saca, o allá al fondo, ya les he explicado a algunas mamás, pueden ir donde yo confieso, y la misa le vale igual a un papá y una mamá porque tienen que estar cuidando al niño, pero hay que volver a esas sanas costumbres católicas. El respeto hacia Dios, ahora el respeto hacia el papá y la mamá. A nosotros nunca se nos permitió ser maleducados con nuestros padres. El respeto que se exigía era muy grande al papá y a la mamá, y tenemos que volver a eso. Uno hoy en día ve que los hijos son muy respetuosos con su papá y su mamá, inclusive delante de otras personas, como si nada, los mocosos. Sigamos adelante, a los hermanos y a los familiares. Enseñar a los niños a ser correctos con sus hermanitos. Y también a saber compartir con ellos, a no ser egoístas, todos somos egoístas y que tienen que pensar, no tienen que estar siempre pensando en sí, sino en los hermanos, en los otros. Todo eso ayuda, otra vez relacionado con todas las familias numerosas, ayuda para esas cosas. También, lo dijimos hace un ratito, ser muy respetuoso con los abuelos. Hay que ser muy respetuoso con los abuelos, con los tíos también. Otro tema muy importante en esto de la educación, ya no se insiste tampoco. Corríjanme, en esto que yo voy a decir ahora, ya no se insiste más, me parece, está mal. Corríjanme si me equivoco, pero cuando nosotros éramos niños, nos enseñaban, caramba, cuando uno llega a un lugar, una reunión familiar, una reunión de amigos, o cualquier reunión o evento de las personas grandes o las personas adultas, como se dice, a uno de niño le enseñaban que uno tiene que saludar a todo el mundo, como persona educada. A uno le enseñaban al niño, cuando llega a una reunión de adultos, pongamos, tiene que saludar a todo el mundo, educación. Hoy en día llegan, no solamente los niños, los adolescentes también, y peor si lo hacen los adolescentes y no saludan a nadie. Eso es mala educación, y eso depende del papá y la mamá. Y el último ejemplo de ser respetuoso de la educación, el respeto hacia el resto de las personas, sean quien sean, sin despreciar a nadie. Y con mayor razón, también como decíamos recién, respeto hacia las personas mayores. Un ejemplo entre 1000 que se podrían dar. Ceder o dar el asiento en un bus a los ancianos y a las mujeres embarazadas, ya nadie lo hace eso. Volvamos a las sanas costumbres católicas de la buena educación. Insisto, los católicos antes, por lo menos, nos caracterizaban por ser gente muy educada. Enseñar al niño, al adolescente, a dar el asiento a un anciano o a una mujer embarazada. El último de los temas que queríamos tratar hoy, la formación académica, el estado de los colegios, de las escuelas y de las universidades. La corrupción que reina en los ambientes de la educación, en los países modernos, es gigantesca y todo el mundo lo sabe ya hoy en día. Hay una enorme, por empezar, corrupción intelectual, que es la peor, porque eso corrompe y daña la facultad más noble que tenemos, que es nuestra inteligencia. Por otro lado, el nivel académico o la exigencia en los colegios suele ser nula o casi nula, por lo cual ni siquiera tienen desarrollo intelectual o de cultura, por lo menos. Pero hagamos un breve listado sobre las cosas malas y falsas con que a nosotros ya nos tocó, con que se alimentó nuestra inteligencia, pero con la cual sus niños están más y peormente alimentados hoy en día en su inteligencia. ¿Cuáles son las enseñanzas malas? Podría nombrar miles. Se les dice a los niños como si nada, Dios no existe. Se les dice, el catolicismo es lo peor, no vas a ser tan bobo en creer esas cosas. España fue lo peor, España fue lo más grande que nos pudo haber dado Dios. El ateísmo, el comunismo, el socialismo, tal vez esto más para los adolescentes, el liberalismo son cosas buenas y fantásticas, sí, muy fantásticas. El poder no viene de Dios, las típicas clases del colegio, viene del pueblo, falsísimo, viene de Dios. Dios no creó el mundo, venimos de la evolución, venimos del mono, venimos del lagarto. La Revolución Francesa, que recién va a haber una charla, lo había puesto yo también, fue el evento más grande de la humanidad. Nada tan anticatólico como la Revolución Francesa. Eso es la corrupción intelectual, que es la peor. La corrupción moral ahora, o de la voluntad, diciendo falsamente y promoviendo que los vicios y las perversiones morales les dicen que son cosas buenas. Tengan relaciones sexuales antes del matrimonio, pero cuídense. Cuídense. Vivan en unión libre o concubinato, les fomentan eso. Hagan anticoncepción y planificación, no vayan a tener muchos hijos. Ser homosexual o lesbiana está muy bien.
El matrimonio homosexual está muy bien. Dar niños en adopción a los homosexuales está muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y los papas hacen un esfuerzo a veces enorme para poder pagar la pensión o la cuota mensual a los colegios, a veces carísimos, para que encima les arruinen a los hijos. Eso es ser un bobo total, perdónenme. Un esfuerzo hacen los papás para que les arruinen los niños o los adolescentes. ¿Qué hacer entonces? Bueno, pensar seriamente en los sistemas de homeschool o educación en la casa por internet, que hoy en día hay muchos y están aprobados por el gobierno, y de hecho cada vez hay más hoy en día, cada vez salen más. Un feligres nuestro, ya lo hemos dicho, en Pereira, tiene uno aprobado por el gobierno. Entonces, si les sirve, pregunten allí en la librería. Allí en la librería tienen los datos. Un feligres nuestro tiene un sistema de educación en la casa por internet aprobado por el gobierno. Y son sistemas donde la mamá y el papá pueden tener mucho más control, un control total, si quieren, sobre qué aprende su hijo y qué se le está dando a su hijo. Y pueden censurar allí. Por otro lado, son bastante más baratos que mandarlos a los colegios, son mejores para la protección de los hijos y para que estén seguros los hijos, porque no salen de su casa, de su propio hogar. Son menos los gastos y los riesgos, no hay que gastar nada en transporte, están en la casa, no hay que gastar nada en uniformes, no hay tanta pérdida de tiempo en los transportes hasta el colegio. Conocí una mamá que me decía que una nenita, creo que me dijo que tenía 10 años una nenita, se tardaba por el transporte o ruta escolar de cada día, por los trancones, embotellamientos, etcétera. Creo que me dijo que tardaba más de 2 horas de ir, o pónganle 2 horas, y 2 horas para volver. Es inhumano, una cosa así es inhumana. 4 horas esa nenita tiene que aguantarse cada día, es inhumano eso. Entonces, hasta por eso son mejores los sistemas de homeschool por internet o educación en la casa. Pero para eso, evidentemente, que hace falta que la mamá esté en la casa, y sí. Y otra vez caemos en los roles del hombre y de la mujer, patrimonio y matrimonio, oficio de madre y oficio de padre al revés, respectivamente. En fin, uno podría estar enseñando durante un mes seguido sobre cosas importantes para la educación de los hijos, pero creo que ya con esto tienen un buen material para pensar y reflexionar. Y siempre rematamos con lo mismo. Todo esto lo hacemos por la santidad de la vida católica, para ser buenos hijos de Dios, por la santidad del matrimonio y de los esposos, por la santidad de los hijos, por una santa educación católica de ellos. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.